Bien, el día de hoy vamos a ver la segunda parte, la segunda ley de termodinámica, ¿ya? Los procesos en la naturaleza son irreversibles. Todo sistema tiene un estado menos ordenado que el proceso idealizados. ¿Qué quiere decir? Que no todos los procesos son ideales, no todos los procesos son reversibles. Lo ideal sería que todo fuera reversible. Pero en la vida real nosotros vivimos los procesos irreversibles, procesos reales. ¿Debido a qué? A que hay una pérdida de materia en cada proceso. Cuando decimos un proceso cuasi estático, se produce un cambio de estado mediante la variación infinitesimal de las condiciones del sistema. Sucesión de estado de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que hay una pequeña variación en el sistema, casi despreciable, pero hay una sucesión en el estado de equilibrio. Y en los procesos reversibles o estados reversibles, es una pequeña modificación de la condición del sistema que puede cambiar la dirección del proceso. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de un proceso reversible, puede sufrir transformaciones, pero vuelve a su estado inicial y no hay ni una pérdida de materia. La entropía. Este nuevo elemento es lo que vamos a aprender, que es de la segunda ley de la termodinámica. Es un factor muy importante. ¿Qué me dice la entropía? Mediante una cantidad o cuantitativa del desorden. ¿Qué me dice entonces la entropía? Es el desorden molecular de una sustancia. ¿Qué quiere decir? Que eso se produce por efecto de la calor, la temperatura y las presiones. ¿Qué me dice? Se define como el cambio infinitesimal de la entropía DDS, diferencial de entropía, durante un proceso reversible, como la diferencial de entropía o la variación de entropía es igual a la diferencial del calor reversible sobre la temperatura. Mayormente la unidad de la entropía se mide en kilojoules sobre kilogramos grados Kelvin. Está sobre la unidad de energía y temperatura. La entropía es una sustancia del estado del sistema. Para calcular la variación de entropía en el proceso irreversible, basta con encontrar un camino reversible que conecte los estados iniciales y finales del sistema. ¿Qué quiere decir? Que tenga una relación del estado inicial que está entrando a un aparato o a un proceso con las condiciones finales. Tiene que haber algo que me relacione. Por ejemplo, en un proceso reversible, cuando es un proceso adiabático, el calor es cero. Se considera un proceso reversible, porque puede sufrir transformaciones, pero vuelve a su estado inicial. No hay pérdida de materia. En ese caso, cuando sufre un estado adiabático irreversible, la entropía de entrada siempre va a ser igual a la entropía de salida. Por ejemplo, cuando vieron la parte de turbinas, en la parte de turbina había para procesos ideales, cuando el calor era cero y cuando había transferencia de calor. Cuando el calor era cero, las entropías eran iguales. ¿Se acuerda que hicimos un ejercicio donde la entropía de entrada era igual a la entropía de salida? Es debido a esto, que la entropía produce un calor adiabático. Si el calor es cero, cualquier número que divida cero siempre va a ser cero. Pero, Si eso pasa, ¿qué me quiere decir? Que la diferencial de entropía que tenemos acá va a ser igual a cero. Eso me indica que la entropía de entrada siempre va a ser igual a la entropía de salida, siempre y cuando el proceso sea adiabático. Si esto es adiabático, el calor es cero y la entropía tiene que ser igual. Para procesos reversibles. Ahora, si el proceso es irreversible, el calor nunca va a ser cero. Siempre va a haber transferencia de calor.
Entonces, al ver una transferencia de calor, va a haber un cambio de temperatura para que aumente o pierda calor. Entonces va a haber un desorden en su entropía, una variación de entropía. Por ejemplo, la entropía en los gases ideales son procesos reversibles. ¿Qué podemos ver? Lo que recomendamos en la primera ley de la termodinámica en forma infinitesimal, tenemos lo siguiente: que el calor era igual al diferencial de la energía interna más el diferencial de trabajo. Esto es lo que ustedes aprendieron en la primera ley, ¿cierto? Para líquidos. ¿Qué hacían? Una relación con los gases. Lo que hacían, que ese diferencial de calor va a ser igual a lo que era la energía interna. La energía interna de un gas se mide a través de las capacidades caloríficas. En este caso, capacidad calorífica a volumen constante, si es energía interna, por la diferencial de temperatura, por el cambio de temperatura que se va a generar en el sistema. Más la diferencial de trabajo. Y esa diferencial de trabajo es debido al trabajo de flujo. El trabajo de flujo es presión por diferencial de volumen. Esto se aplica en la parte de la primera ley de una sustancia de líquido para encontrar la relación con los gases. Ocupamos las capacidades caloríficas. Ahora, en un gas ideal, que es PNRT, la variación de entropía total entre uno de sus estados 1 a un estado 2 se puede determinar de la siguiente manera: que la variación de entropía sabemos que es diferencial de calor sobre la temperatura. De ahí partimos. Ahora, lo que voy a reemplazar es este calor de acá. Si tengo este diferencial de calor, esta temperatura, ¿qué va a pasar? Va a pasar a multiplicar al diferencial de entropía, ¿cierto? Entonces el diferencial de calor va a ser igual a la diferencial de entropía por la temperatura. Eso es lo que voy a venir a reemplazar acá, donde la diferencial de entropía va a ser la variación de entropía multiplicado por la temperatura. Entonces, esa temperatura que tenemos ahí va a depender del principio de estado que nos dé. Por ejemplo, aquí me dice que la variación de entropía va a ser igual a la capacidad calorífica a volumen constante por el logaritmo natural de la temperatura final sobre la temperatura inicial más el número de moles por R universal por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Esto de acá, ustedes lo vieron. ¿Cuándo ocupaba esto de acá? ¿Se acuerdan? Esto lo vieron en la parte de gases. Esto es lo mismo que tienen aquí arriba. Presión por diferencial de volumen. ¿Cuándo aplicaba eso? ¿Qué tiene que pasar para aplicar este trabajo? ¿Qué pasa con las presiones? ¿Son constantes o variables? Constante. Constante. Entonces estoy reemplazando el valor de la presión, esto de acá, el trabajo de flujo, para un gas. Debido a que es N, que es el número de moles, R, la constante universal del gas, por la diferencia de los volúmenes. Logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Esto es lo mismo que el trabajo de flujo. Es lo mismo que tenemos acá. Y esto de acá es la capacidad calorífica por el diferencial de temperatura. Pero habíamos dicho que esta temperatura de acá estaba pasando a multiplicar acá. Y eso lo estoy pasando a dividir. Entonces me va a quedar capacidad calorífica volumen constante sobre la temperatura. Diferencial de temperatura sobre temperatura, si yo integro, ¿qué me da?
D de T sobre T. Cálculo 1. ¿Qué me da? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Derivada o integral, en este caso iré, de diferencial de T sobre T. ¿Cómo integran? Al cuadrado sobre ln t. Exactamente, lo que están aplicando ahí, logaritmo natural. Cuando ustedes aplican diferencial de temperatura sobre temperatura, integran, le va logaritmo natural de T desde un T sub 1 hasta un T sub 2. Esto de acá es el mismo calor, pero la temperatura que estaba aquí multiplicando, lo estoy pasando a dividir tanto a este elemento como a este elemento. ¿Qué es lo que está pasando? Voy a tratar de subrayar. Creo que esto es. Esta parte de acá. Esto que está aquí lo estoy reemplazando por el diferencial, el delta de S o el diferencial de S, D de S, multiplicado por la temperatura. Vamos a volver para atrás. Ya. Multiplicado por la temperatura. Va a ser igual a todo esto de acá, a la capacidad calorífica a volumen constante por el diferencial de temperatura más la presión por el diferencial de volumen. Ahora, esta T que está aquí multiplicando, lo estoy pasando a dividir. Entonces me va a quedar capacidad calorífica a volumen constante por el diferencial de temperatura sobre la temperatura, más la presión por el diferencial de volumen sobre la temperatura. Ahora, una vez que tengo eso, puedo integrar el diferencial de delta de S. ¿Y qué me va a quedar? Variación de entropía. Esa variación de entropía va a ser igual el CB, que es la capacidad calorífica a volumen constante, va a ser una constante y va a quedar fuera de la integral. Y lo que estoy integrando es diferencial de temperatura sobre la temperatura de acá. Lo que estoy haciendo es, aquí va a pasar a dividir la temperatura. A ver, acá. Aquí lo estoy pasando con la temperatura dividida. Aquí voy a borrar esto. Esta parte de acá lo voy a borrar. Ahora, aquí lo que va a pasar es a dividir la temperatura. Entonces lo que voy a pasar es eso. Esta temperatura de acá va a pasar acá y acá. Esta temperatura de acá que está aquí multiplicando, porque esto es diferencial de calor, de aquí yo estoy despejando. Este diferencial de calor, esta temperatura que está acá, lo estoy pasando a multiplicar. Entonces me va a quedar que el diferencial de calor va a ser igual a la temperatura por el DDS, que es la variación de entropía. Eso lo estoy reemplazando acá. Una vez que tengo eso, esa temperatura lo estoy pasando a dividir acá y acá. Ahora, esto de acá integrado, lo que estoy aplicando es una integral acá y otra integral acá. Esto va a venir desde una temperatura 1, de una temperatura T1, a una temperatura
T sub 2. Vamos a borrar esto. Ahí le estoy aplicando una temperatura T sub 2. A una temperatura T sub 2. Lo mismo acá, pero aquí va a ser desde un volumen 1 a un volumen 2. Aquí cambio por volumen. Volumen 1 a volumen 2. Ahí. Ahora, ¿qué es lo que van a aplicar acá? Lo tengo que llevar a esto de acá, a presión sobre temperatura, a que esto sea igual a un volumen. Si recuerdan, la ecuación de PV/NRT, aquí era igual PV/NRT, lo tenemos acá. Si yo despejo presión sobre temperatura, esta presión de acá, esta temperatura de aire que tenemos acá, lo voy a pasar a dividir acá. Presión sobre temperatura. Este volumen que está acá va a pasar a dividir al otro lado. De lo cual, esto de acá ya no va a haber. Eso no hay. Donde me va a quedar N por R sobre volumen. ¿Cierto? Aquí tengo el N y el R. Entonces, ¿qué le va a quedar entonces en la ecuación? De esta ecuación de acá, lo que le va a quedar va a ser diferencial de volumen sobre volumen. ¿Cierto? ¿Estamos correctos en eso? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Ahora, yo integro ahí, desde un volumen 1 a un volumen 2, y desde una temperatura 1 a una temperatura 2. Si yo aplico esta integral, diferencial de t sobre t, integral de eso es logaritmo natural. Y como tengo dos límites, va a ser el límite superior sobre el inferior. Temperatura 2 sobre la temperatura 1. Que una propiedad de logaritmo es, si yo aplico logaritmo natural de t sub 2 menos t sub 1, es lo que estoy aplicando debido a la integral. A ver, vamos a borrar esto de acá. Eso. Lo que estoy aplicando ahí es lo siguiente. Estoy haciendo logaritmo natural de la temperatura 2 menos el logaritmo natural. Voy a borrar eso. Menos el logaritmo natural n de la temperatura 1. Y una propiedad del logaritmo es que cuando hay una resta de logaritmo, va a ser una división, que va a ser logaritmo natural de una temperatura 2 sobre una temperatura 1. Eso estoy aplicando la propiedad del logaritmo. Lo mismo va a ser con el volumen. Va a ser un volumen 2 sobre un volumen 1. Si aquí hubiese habido una suma, esto sería una multiplicación y no una división. ¿Se acuerdan eso? Son propiedades matemáticas, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ya. Una vez que tengo eso, del logaritmo natural de t, ya lo tengo esto de acá, ahora sí lo puedo reemplazar en función de la variación de la entropía. Si yo quiero la variación de entropía, la puedo determinar de esta manera también. Ahora, lo mismo está aplicado acá. La igualación que he hecho acá es debido a esto.
donde me dice que la variación de entropía no es nada más que el diferencial de calor sobre la temperatura. Esta temperatura lo pasé a multiplicar y lo reemplacé por ese calor. Y esa temperatura lo pasé a dividir a todo esto de acá, que fue lo que hice acá. Y lo llevé a esta ecuación de PV-NRT, despejando el elemento de la presión sobre la temperatura igual al número de moles por R sobre el volumen. Eso lo reemplacé acá, de vez de esto que es presión y temperatura, reemplazándolo por esto de acá, presión sobre temperatura, que sería igual a esto. Eso fue lo que reemplacé acá. Si yo agarro el reemplazo, voy a tener N por R, diferencial de volumen sobre volumen. Y diferencial de volumen sobre volumen es logaritmo natural, de V2 sobre V1. Lo mismo con la temperatura. Temperatura, diferencial de temperatura sobre temperatura, logaritmo natural de temperatura 2 sobre temperatura 1. Una vez que ya tengo esto, ya tengo la ecuación de la variación de entropía para un gas. Ya lo tengo acá. Si me pide la variación de entropía para un gas, de esta manera es la forma que lo deben de encontrar. De esta manera. Ahora sí. Aquí. En los procesos isotérmicos reversibles, la temperatura es constante. Entonces tenemos que la variación de entropía para un gas es igual al calor producido del gas sobre la temperatura. Entonces, si llevamos la variación de entropía, va a ser igual a que esta temperatura de acá va a pasar a dividir a esta parte de acá. ¿Qué es lo que tenemos entonces en esta parte de acá? Número de moles por el R específico por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. ¿De dónde nace esto de acá? ¿Alguien me puede decir de dónde? ¿Se acuerdan cuando era un proceso isotérmico? Cuando era un proceso isotérmico en gases, la energía interna, ¿qué pasaba? O un proceso isotérmico en gases. ¿Qué pasaba con la energía interna? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Si no varía la temperatura, ¿se acuerdan que delta de U era igual a la capacidad calorífica volumen constante por la diferencial de temperatura? ¿Qué es lo que hacía? Que el delta de U era igual al CB por la diferencia de temperatura. Una temperatura 2 menos una temperatura 1. Ahí. Si no cambiaba la temperatura, ¿qué pasaba con su energía interna? Si la temperatura era constante. ¿Qué pasaba? Era igual a 0, correcto, muy bien. Se volvía 0. Todo esto era 0. Y aplicando la primera ley, que era calor menos el trabajo, era igual a la variación de energía interna. Pero si la variación de energía interna era 0, ¿qué es lo que tenían? Que el calor que se producía en un proceso isotérmico era igual o proporcional al trabajo general. Y el trabajo ya sabemos que es el número de moles por el R específico por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Que lo tenemos de lo anterior, de acá. Que el trabajo es igual a presión por diferencial de volumen sobre delta T. Entonces, ya con eso,
nace esta parte de acá. Entonces la variación de entropía va a ser igual al número de moles por el R específico por el logaritmo natural de volumen 2 sobre el volumen 1. Ahí ya lo tengo, lo que es el calor. Para un proceso isotérmico, temperatura constante en un gas. ¿Qué me dice? Si el sistema aumenta de volumen, la variación de entropía va a ser mayor a cero. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia entre la entropía 2 menos la entropía 1 va a ser mayor a cero. Ahora, en un sistema del universo cerrado, el calor que genera el gas más el calor del entorno tiene que ser igual a cero. ¿Qué quiere decir? Que el calor del gas va a ser igual a lo que genera el entorno. Uno de estos dos tiene que ser negativo, pero el mismo valor. Y voy a tener que la entropía del gas más la entropía del entorno también tienen que ser cero. Entonces, ¿qué van a tener? Para la variación total de la entropía es nula. Siempre cuando el proceso sea isotérmico, irreversible, como tienen acá, reversible, la suma o la entropía total es la suma de la entropía del gas más el entorno. Y siempre me va a dar cero. ¿De acuerdo? No se olviden eso. Ahora, para un proceso isobárico que tenemos acá, reversible, en este caso, todo lo que estamos viendo es reversible, el calor o la variación de la entropía no son procesos proporcionales. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes aplicaban calor de un gas, de un proceso isobárico, utilizaban la capacidad calorífica a presión constante por la diferencial de temperatura, que la tienen acá. Ahora, si ustedes utilizan esa presión constante, va a ser diferencial de entropía es igual al diferencial de calor sobre la temperatura. Esto va a ser igual a la capacidad calorífica por la variación de temperatura. Pero, como lo estoy despejando el DDS, esto va a pasar a multiplicar. Esta temperatura de acá va a pasar a dividir. Entonces me va a quedar esto de acá. Cp sobre la diferencial de temperatura sobre temperatura. ¿Y esto qué me da? Que la variación de entropía del gas para un proceso isobárico va a ser igual a la capacidad calorífica a presión constante por el logaritmo natural de la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Sabiendo que la integral de diferencial de t sobre t es el logaritmo natural. Ahí lo tenemos. Ahora, si el sistema aumenta la temperatura, la entropía, la variación de entropía del gas tiene que ser mayor a cero. En el proceso es reversible, la sumatoria de las entropías siempre tiene que ser igual a cero, la del gas y la del entorno. Y si es un proceso irreversible, como lo tenemos acá, la variación de entropía total siempre tiene que ser mayor a cero. ¿Qué quiere decir? Las dos situaciones que se pueden dar. Un sistema reversible o ideal, la variación de entropía siempre me va a dar cero. Pero en un proceso real irreversible, la variación de entropía tiene que ser mayor a cero. Estas son las dos condiciones que puede haber. Igual a cero o mayor a cero. Real, que sería esta parte de acá, un sistema real. Esta parte de acá que tienen acá es un sistema real. En ese sistema real siempre la entropía va a ser mayor a cero. Pero en un sistema ideal, irreversible, como lo ven acá, reversible, la variación de entropía o la entropía total siempre va a ser cero. ¿De acuerdo? Ahora sí. Proceso isocórico reversible. Ya vimos los procesos isotérmico, el proceso isobárico. En el proceso isocórico, cuando hablamos de un proceso isocórico, ¿qué es proceso isocórico? ¿Cuándo es un proceso isocórico?
¿Qué tiene que pasar para que sea un proceso isocórico? Ya ustedes saben, digamos. A volumen constante, correcto. Cuando hablamos de un proceso isocórico, significa que no hay cambio de volumen. En todo momento el volumen va a permanecer constante. Ahora, cuando vimos la parte de los gases, el calor o la variación de entropía son proporcionales. ¿Qué quiere decir? Cuando vimos un proceso a volumen constante, lo que vimos fue lo siguiente, que el calor era igual a la capacidad calorífica a volumen constante por la variación de temperatura. Dado que si no hay un cambio de volumen, no generaba trabajo, el trabajo era nulo. Solamente había calor y había la capacidad a volumen constante, porque el volumen permanecía constante en el estado. Ahora, si es a volumen constante, con la variación de entropía voy a aplicar lo mismo. La diferencial de entropía es igual al diferencial de calor reversible sobre la temperatura. Entonces, esa temperatura va a pasar a multiplicar al DDS. Y eso lo va a igualar a esto de acá. Si yo igualo eso, me va a quedar lo siguiente. Esa temperatura que tengo acá va a pasar, que estaba aquí multiplicando, va a pasar a dividir a este otro lado, donde me va a quedar que temperatura 2 menos temperatura 1 es una diferencia de temperatura sobre la temperatura. Y esto, si yo aplico integrales, es logaritmo natural de temperatura 2 sobre temperatura 1. Entonces, la variación de entropía de un gas en un proceso isocórico a volumen constante va a ser igual a la capacidad calorífica a volumen constante por el logaritmo natural de la temperatura final sobre la temperatura inicial. Ahí ya tengo la variación de entropía de un gas para proceso isocórico reversible. Ahora, ¿qué me dice? Si el sistema aumenta la temperatura, la entropía del gas tiene que ser mayor a cero. La del gas, no estoy diciendo la total. Pero en el proceso, si es reversible, la entropía total que tengo acá es la sumatoria de la entropía del gas más la sumatoria del entorno. Y eso me tiene que dar igual a cero. ¿Qué quiere decir? Que uno de estos dos elementos va a ser negativo, pero la suma de ambos me va a dar siempre cero, por principio del principio de conservación, que el material es reversible. ¿Qué quiere decir? Que va a volver a su estado inicial, sufre transformaciones, pero vuelve a su estado inicial. Ahora, si el proceso es irreversible, la entropía total siempre va a ser mayor a cero. ¿Qué quiere decir? Que la entropía del gas va a ser mayor a la del entorno. Entonces voy a tener que eso siempre va a ser mayor a cero. Ahí están los tres estados. Para proceso isocórico, isobárico y isotérmico. Ahora, la expansión libre. ¿Qué es la expansión libre? Supongamos que es un gas recluido en un recipiente aislado de su entorno. Sobre él no realizamos ningún trabajo. Aquí no hay ni un trabajo. Se encuentra separado por una barra de la cual no se realiza ni un trabajo. Si no hay trabajo acá, el trabajo va a ser nulo. Y si el sistema es aislado, no hay transferencia de calor tampoco.